acordar. Bueno, ¿qué es un campo en sí? Un campo escalar. Los campos escalares nosotros los podemos definir como una función que asigna a cada punto, ya sea del plano o del espacio, un único número real. Nosotros, a ver, ya busco el lapicito, ¿cómo lo podemos abreviar? En el plano sería f, que está definido de D, un subconjunto de R2, esto sería en el plano, a R. Y a cada par ordenado XY le asigna un único número real que es el f de XY. ¿Sí? O sea que son en realidad un campo escalar. Acá ustedes, si se fijan, ven que tienen la definición en el plano y en el espacio. En definitiva, los campos escalares lo que son funciones reales. ¿Sí? Y en el espacio, el campo estaría definido de un subconjunto de R3 en R, y a cada terna sería X y Z, le asigna un único valor f de X y Z. ¿Sí? Entonces, un campo escalar, si ustedes quieren escribir la definición, ¿sí? No es otra cosa, acá ya les escribo. La definición sería, abreviando lo que tienen acá, no es otra cosa que una función real, una función escalar. Es una función que asigna a cada punto, ya sea del plano o del espacio, por eso yo les puse ahí la opción del plano o del espacio, un número real, un único número real. ¿Sí? Los campos escalares no son otra cosa que funciones reales. ¿Sí? Eso es un campo escalar. Acá ustedes, si se fijan, lo tienen definido, pero lo tienen de Rn en R. ¿Sí? De n variables. Bien. Acá ustedes tienen por un ejemplo. Consideremos la función, fíjense en y igual a la raíz cuadrada positiva de 4 menos x cuadrado. Eso está definida en el intervalo cerrado menos 2, 2. ¿Sí? Y acá tienen la representación gráfica de ese campo. También puede estar en el espacio tridimensional. Fíjense, que lo tenemos definido como z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto está definido para todo par ordenado, porque cualquiera sea el valor que tome x e y, va a estar definida esa raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, si hacemos la representación gráfica, eso lo representamos en el espacio, y ahí, si ustedes se fijan, es un cono. ¿Estamos? Bien, ¿qué son los campos vectoriales? ¿Qué son los campos vectoriales? Bueno, las funciones vectoriales, en este caso, va a asignar a cada punto del plano o del espacio un único vector. Entonces, las funciones vectoriales que asignan un vector a un punto del espacio se denominan campos vectoriales. Bueno, entonces, dice, un campo vectorial en Rn no es otra cosa que una función. A los campos escalares los denotamos con letra minúscula. A los campos escalares. Al campo escalar lo denotamos con letras minúsculas, mientras que al campo vectorial van a ver que los denotamos como F, G, con letras mayúsculas. ¿Estamos? Eso es, digamos, la notación. La notación que usamos. Bueno, entonces, el campo vectorial no es otra cosa que una función f que va desde un subconjunto de Rn a Rn, que asigna a cada punto de su dominio un vector. Bueno, yo les voy a escribir directamente, que como nosotros, acá está definido en forma general, vamos a definirlo en el plano y en el espacio. Entonces, ¿cómo dice la definición?
es una función que asigna a cada punto, ya sea del plano o del espacio, por eso pongo ahí barra, o del espacio, un único vector. Bueno, en el plano, ¿cómo lo escribimos? En el plano, a este campo vectorial lo vamos a escribir así. F de xy, le ponen ahí la flechita porque es un vector, esto es F1 de xy versor y más F2 de xy versor j. ¿Estamos? En el espacio va a ser parecido, solamente que le vamos a agregar otra componente. Entonces va a ser f de x y z va a ser igual a f1 de x y z versor y más f2 de x y z versor j más f3 de x y z versor k. ¿Estamos? Ahí tienen definido entonces el campo vectorial en el plano y en el espacio. ¿Sí? Y esto en la práctica vamos a hacer, digamos, una representación gráfica de los planos, de acuerdo a cómo estén definidos. ¿Copiaron? Sí, profe, puede seguir. Bueno, muy bien. Podemos seguir. Bueno, ven ahí ustedes tienen lo que yo ahí les he abreviado, la definición del campo vectorial en el plano y en el espacio. Y ahí, por ejemplo, tienen un ejemplito, miren, si quieren, para que lo veamos. Tienen definido. Este que está definido es un campo que es una F, que está definido desde un subconjunto de R2 a R2. Y fíjense en que a cada par ordenado, a cada xy, ¿qué le asigna? Le asigna f de xy, que es igual a menos y por el versor y, que es un vector, más x por el versor j. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la representación gráfica, vamos a considerar diferentes puntos. Fíjense que consideran el punto 1, 0. Si ustedes consideran el punto 1, 0, reemplazan en el campo. Entonces acá les va a quedar 1, 0. Si ustedes reemplazan, esto les queda 0 por i más 1 por j. Si reemplazan, por ejemplo, el menos, el 0 menos 1. 0 menos 1. Entonces, cuando ustedes reemplazan en el campo, esto les queda menos 1 versor i más 0 por j. Entonces, esto les queda 1 por i. Y luego, fíjense que tienen la representación gráfica de ese campo en el plano. Miren. Ahí tienen la representación. Este es el f de 1, 0. Separan y marcan el vectorcito. ¿Ven? El vectorcito de módulo 1. Acá, por ejemplo, tienen el 0 menos 1, que es este. Que eso es igual a 1 por i. Y tienen la representación gráfica. ¿Ven? Ahí está calculado en esos 4 puntos. Y podemos hacer la representación gráfica de ese campo. ¿Estamos? En general, digamos, cuando les piden graficar un campo, van a ser, digamos, sencillos en la práctica. En el parcial no vamos a tomar esto, vamos a tomar otras cosas. Bueno, el campo también puede estar definido en el espacio, que ya les di la definición de cómo está definido, ¿sí? Ahí fíjense en que dice, en la definición, f de x y z
es igual a F1 versor I más F2 versor J más F3 versor K. ¿Sí? Bien. Y ahí tienen un ejemplito y tienen la representación gráfica. Si tenemos que dibujarlo en el espacio, tiene que ser algo sencillo, chicos, ¿no? Esto no le vamos a pedir algo complicado. Bueno, hay campos, digamos, particulares. Uno de ellos es el campo vectorial cuadrático inverso y después el operador diferencial nabla, ¿sí? Que es el que, sobre todo, es el que vamos a estudiar hoy día. Bueno, el campo vectorial del cuadrático inverso se lo define de esta manera. Dice, si R de t es igual a X de t versor I más Y de t versor J más Z de t versor K. Es el vector posición de un punto en el espacio, donde X, Y y Z son funciones escalares que dependen del parámetro t. Y JK son los vectores unitarios en los respectivos ejes coordenados. Entonces definimos como campo vectorial cuadrático inverso a f de x y z, el cual está definido como c sobre el módulo de r al cuadrado por u de t, donde c es una constante real, u es un vector unitario en la dirección del vector r, y el cual está definido como r sobre el módulo de r de t. Y donde r de t, el módulo de r de t al cuadrado, es lo que les decía, es el cuadrado del módulo del vector r de t. Bien, en sí lo que a mí me interesa es que veamos lo que se llama el operador nabla, ¿sí? Y vamos a ver cómo se define el operador nabla. Yo he resumido un poco porque está larga la teoría, pero yo lo he resumido. El operador nabla lo podemos definir en el plano y en el espacio, ¿sí? Es un operador diferencial, el operador nabla. La notación que usamos para el operador nabla es esta, es delta. Esa notación me indica que el operador nabla. ¿Puedo o no ponerle, ya van a ver, una flechita, ¿sí? Arriba. Bueno, ¿cómo lo definimos al operador nabla? Acá está definido, yo les voy a definir directamente en el plano y en el espacio, ¿sí? En el plano, el operador nabla se define como la derivada respecto de x versor y más la derivada respecto de y versor j. Este operador nabla lo tenemos que aplicar ya sea a un campo escalar o a un campo vectorial. Y ya vamos a ver cómo está definido y cómo lo podemos aplicar. Pero así es como se define. Ven que acá yo digo la derivada respecto de x, pero ¿a quién estoy derivando? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que puede ser a un campo escalar o a un campo vectorial. Y vamos a ver qué operaciones están definidas para ese operador nabla. Y en el caso de que sea en el espacio, el operador nabla, esto es cómo se lo define, ¿no? Esto es la derivada respecto de x versor y más la derivada respecto de y versor j más la derivada respecto de z versor k. Esto, como yo les digo, lo tenemos que aplicar. Bueno, y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿A dónde lo aplicamos al operador nabla y de qué manera? ¿Sí? Entonces, vamos a las aplicaciones del operador nabla. Una de las aplicaciones, el operador nabla puede estar aplicado a un campo escalar, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, la 1 o el apartado A, como quieran llamarlo. El operador nabla aplicado a un campo escalar, que es lo mismo que decir una función escalar.
¿Bien? Entonces, esto, fíjense en que acá en la definición está en forma general, yo les voy a aplicar, ya sea en el plano o en el espacio, para que vean cómo nos queda en el plano. Bueno, entonces nosotros vamos a tener nabla aplicado a F, donde F está definida en el plano, o sea, tenemos una F de XY, donde esa F es un campo escalar. Esto es igual, por definición, el nabla, el operador nabla era la derivada respecto de X versor Y, más la derivada respecto de Y versor J. Bueno, ¿quién es? Esto está aplicado a ese campo escalar, que es F de XY. Si nosotros aplicamos ese operador nabla al campo escalar, esto nos da como resultado la derivada de F respecto de X versor Y más la derivada de F respecto de Y versor J. Entonces ustedes fíjense que cuando le aplicamos el nabla, el operador nabla, a una función escalar, ¿qué nos da como resultado? O a un campo escalar, cuando le aplicamos el operador nabla, ¿qué nos da como resultado? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Un vector? Nos da un campo vectorial, sí, es un vector, que es lo que me están diciendo. Ustedes cuando aplican entonces el nabla a una función o a un campo escalar, obtenemos como resultado un campo vectorial. En el espacio, ¿cómo va a ser en el espacio? Simplemente tenemos el operador nabla aplicado al campo escalar f de x y z. Entonces acá, por definición en nabla, el operador era la derivada respecto de x versor y, más la derivada respecto de y versor j, más la derivada respecto de z versor k. Esto aplicado al campo escalar f de x y z. Esto es igual a la derivada de f respecto de x versor y más la derivada de f respecto de y versor j más la derivada de f respecto de z versor k. Entonces, cuando aplicamos el operador nabla a una función, a un campo escalar, obtenemos como resultado un campo vectorial. ¿Alguna duda? No, profe, hasta el momento. Bien, ¿vamos entendiendo? Bien, ya, Gabriel, ya te acepté en el Zoom. Bueno, vamos a ver otra de las operaciones, de las aplicaciones del nabla, que es el apartado B, que es el operador nabla aplicado escalarmente a un campo vectorial. Escalarmente a un campo vectorial. Bueno, entonces el campo vectorial, bueno, veamos también cómo sería en el plano y en el espacio. Entonces nosotros vamos a tener el nabla, el operador nabla, aplicado escalarmente, entonces marquen ahí el puntito, que eso representa el producto escalar, aplicado a F, ¿sí? Escalarmente a F. Entonces, el nabla, ¿a qué es igual? A la derivada respecto de X versor Y, más la derivada respecto de Y versor J. Y esto hay que aplicarlo
O sea, escalarmente, ¿a quién? A F1, acá versor I, más F2 versor J. Recuerden que el F1 yo no escribo, pero depende de X e Y el F2 depende de X e Y. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros aplicamos el operador nabla aplicado escalarmente a un campo vectorial, esto nos da como resultado la derivada de F1 respecto de X más la derivada de F2 respecto de Y. Entonces, cuando aplicamos el operador nabla aplicado escalarmente a un campo vectorial, ¿qué nos da como resultado? ¿Un qué? ¿Qué tipo de campo obtenemos? Escalar. ¿Esto qué? Eso, exactamente, es un campo escalar. Cuando ustedes, fíjense, esto es como si fuese un vector. Esto también. Entonces, cuando ustedes hacen el producto escalar, ¿qué les da como resultado? Cuando hacen ustedes el producto escalar de dos vectores, ¿qué les da como resultado? ¿Les da otro vector o les da un escalar? No. Les da un escalar, ¿estamos? Entonces, eso tienen que ir distinguiendo cuando aplican el nabla. Es de acuerdo a si lo aplican a la función, al campo escalar o al campo vectorial. Y cómo lo aplican, ¿no? Bueno, y en el espacio, ¿cómo sería, chicos? En el espacio. En el espacio sería F, Algo el similar, operador. ¿verdad, profe? ¿Cómo? Algo similar de lo que acaba de hacer. Similar, solamente que tenemos que agregar, ¿qué? Otra componente, ¿no? Sí. Porque acá el Z. nabla va a ser de X, de Y, y me faltaría la derivada respecto de Z, ¿no? Sí. Versor K. Y a esto está escalar, marcan el puntito ahí para que se note, y ponen F1 versor I más F2 versor J más F3 versor K. Entonces, esto les va a dar como resultado la derivada de F1 respecto de X más la derivada de F2 respecto de Y más la derivada de F3 respecto de Z. ¿Bien? Y eso les da como resultado. Bueno, también cómo, a ver, díganme si han copiado. Ahí está Gabriel. Sí, profe, puede continuar. Bueno, veamos de qué otra manera lo podemos definir al operador nabla. ¿Dónde está? Bueno, al operador nabla, también otra, que esta sería el apartado C. ¿Dónde anda mi lapicito acá? El apartado C sería, la operación sería el operador nabla. El operador nabla aplicado vectorialmente a una función o a un campo, como pone así, a un campo vectorial. ¿Sí? El operador nabla aplicado vectorialmente a un campo vectorial. Esto, por supuesto, que solamente lo podemos hacer en el espacio. En el plano no. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo se lo denota? Nabla vectorial, tienen que poner la cruz, F. ¿Sí? Esto sería el operador nabla, la derivada respecto de X, versor Y, más la derivada respecto de Y, versor J, más la derivada respecto de Z, versor K. Vectorial, por eso le pongo ahí grande la cruz, F1, versor I, más F2, versor J, más F3, versor K. Esto se define
Cuando ustedes calculan ese producto vectorial, es lo mismo que escribamos este gradiente, este determinante de orden 3. Ponen I, J, K. La derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z. Acá van a poner F1, F2, F3. ¿Saben resolver ese determinante de orden 3? Ya no me acuerdo, profe. Bueno, yo lo resuelvo como yo me acuerdo. Porque algunos hacen con Sarrus y yo no me acuerdo Sarrus. No, yo no lo resuelvo así. ¿Estamos? Bueno, esto se calcula de la siguiente manera. Esto es, tacho imaginariamente, tacho la primera columna y la primera fila. ¿Estamos? Primera columna, primera fila. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la derivada de F3 respecto de I, menos la derivada de F2 respecto de Z, multiplicado por el versor I. ¿Me han entendido? Esa es la primera componente. Vamos con la segunda. Acá, de acuerdo al signo, yo tendría que poner un signo menos, porque este es positivo y el que le sigue es negativo. Pero voy a poner un signo más y lo voy a resolver al revés, al determinante. Tacho primera fila, imagínense, ustedes hagan en su cuadernito, tacho la primera fila, segunda columna. Entonces, si yo escribo, tendría que escribir la derivada de F3 respecto de X, menos la derivada de F1 respecto de Z. Pero para que no me quede ese signo menos y me quede el signo más, lo escribo al revés. La derivada de F1 respecto de Z menos la derivada de F3 respecto de X, versor J. Más. Para obtener la última componente del vector, tacho imaginariamente primera fila, tercera columna. Entonces esto me queda la derivada de F2 respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Y, versor K. Entonces, cuando ustedes aplican el NABLA vectorialmente a un campo vectorial, ¿qué obtienen como resultado? ¿Un qué? Un vector. Un vector. Yo no quiero que esto se lo aprendan de memoria. No, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan escribirlo al determinante, ese de orden 3, de cómo se lo define, y uno lo va sacando al determinante. Uno lo va resolviendo. Esto es de álgebra. No hace falta que se acuerden, ¿qué era F3, F2 respecto de X, de Y, de Z? No lo estudien de memoria. Escribo el determinante y lo voy razonando. ¿Sí? Voy razonando de cómo se resolvía ese determinante. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. No estudien de memoria. No, estudien razonando. ¿Sí? Bueno, veamos cuáles son las propiedades del operador NABLA. El operador NABLA, díganme cuando ya esté, yo les voy hablando, les voy contando. El operador NABLA tiene 10 propiedades. Las 10 propiedades están demostradas en el archivo, en el PDF, en el OneNote que les queda para ustedes, están demostradas. Y si no, lo descargan al archivo del aula virtual, al PDF. Yo simplemente las voy a enunciar a las propiedades, no las voy a demostrar. ¿Sí? Eso queda para ustedes. Y yo les diría que estudien algunas cuando vayan a rendir el final. ¿Por qué? Porque les pueden pedir. Cuando les piden las propiedades, les van a pedir que las enuncien a todas las propiedades, pero que demuestren una de ellas. Y uno no les dice cuál tienen que demostrar. Generalmente ustedes, ¿qué hacen? Demuestran la más sencilla, ¿sí? Pero todas están demostradas en el archivo. Entonces quiero que después ustedes vean la demostración de las propiedades.
Bueno, para las propiedades están enunciados como teorema. ¿Ven? Ustedes el teorema 1 corresponde a la propiedad 1. Para eso, ¿qué vamos a considerar? Dado C un número real, sea C un número real, F y G campos escalares, y F grande y G grande campos vectoriales. Bueno, ¿qué dice? Nabla aplicado a C por F es igual a C, hacen en cuenta como que sacan la constante, por nabla aplicado a F, a la función escalar. La segunda propiedad, el nabla aplicado a la suma de funciones escalares, a F más G, es igual al nabla aplicado a F más nabla aplicado a G. Es como que se distribuye, digamos así. Nabla aplicado escalarmente a C por F, donde fíjense que es el F grande, ¿no? Donde F es un campo vectorial. Esto es igual a C por nabla escalar, aplicado escalarmente a ese campo vectorial. Nabla aplicado escalarmente a F más G, donde F y G son campos vectoriales, esto es igual a nabla aplicado escalarmente a F más nabla aplicado escalarmente a G. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿A qué es igual? La propiedad 5. Nabla aplicado a F por G. Esto es igual a F por nabla aplicado a G más G por nabla aplicado a F. ¿Sí? Esto para que se acuerden, es parecido, ¿se acuerdan la regla de derivación del producto? Parecido, fíjense, para que se acuerden cómo es la propiedad. Nabla aplicado escalarmente a F por F. F chica, campo escalar, F grande, campo vectorial. Esto es igual a F chica, la función escalar, por nabla aplicado escalarmente a F, más F multiplicado escalarmente a nabla de F. ¿Sí? Nabla aplicado vectorialmente a F por F. Fíjense que tienen aplicado escalarmente y vectorialmente. Nabla aplicado vectorialmente a FF es igual a F, el campo escalar, por nabla aplicado vectorialmente a F, grande, más el nabla aplicado a la función escalar F, vectorialmente por el campo vectorial F. Nabla, la propiedad 8, aplicado escalarmente al producto vectorial de F por G. Esto es igual a G escalar, nabla aplicado vectorial a F, menos F escalar aplicado, producto escalar me refiero, por eso está marcado el punto, escalar, nabla aplicado vectorial al campo vectorial G. La propiedad 9, nabla aplicado vectorialmente a C por F. ¿A qué es igual? A C por nabla aplicado vectorialmente a F. Nabla, la última propiedad, aplicado vectorialmente a F más G, ¿a qué es igual? A nabla aplicado vectorialmente a F más nabla aplicado vectorialmente a G. ¿Bien? Tienen que tener coherencia, digamos, las propiedades. Esto, por ejemplo, en la última propiedad, esto me da un vector. Obviamente que esto también me tiene que dar un vector para poder hacer esa suma. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Las propiedades, si ustedes se fijan, yo voy a avanzar, todas están demostradas. No lo vamos a repetir acá. Esto va a quedar para ustedes. Y son bastante sencillas.
¿Ven? Miren de cortitas, son cortitas. No es una cosa... Y son bastante intuitivas las demostraciones. ¿Sí? Bueno, miren, voy a avanzar. Teorema 3, corresponde a la propiedad 3. El teorema 5, bueno, tenemos que llegar hasta el teorema 10. Y luego, teorema 9, teorema 10, vamos a definir el gradiente de un campo escalar. Y si bien ya lo han visto, vamos a definir el gradiente, la divergencia y el rotacional. Y donde ahí vamos a usar el NAV, el operador NAV. Bueno, el gradiente, el vector gradiente, ya lo hemos visto. Y lo vamos a definir, ya sea en el plano o en el espacio. En el plano, a ver, cambio de color. En el plano, ¿cómo se define? En el plano. Para eso van a considerar una función o un campo escalar. ¿Sí? Porque fíjense, es de un campo escalar. Sea f de d contenido en R2 y va a parar a R. Bueno, el gradiente, que se lo denota de esta manera, no es otra cosa que el nabla aplicado a ese campo escalar. Y esto, fíjense, ¿quién era el nabla? Es la derivada respecto de x, versor y, más la derivada respecto de y, versor j, aplicado a ese campo escalar, xy, f de xy. Y esto nosotros ya vimos que esto era la derivada de f respecto de x, versor y, más la derivada de f respecto de y, versor j. ¿Sí? Y ya lo vimos al gradiente, ¿no? ¿Se acuerdan en los temas anteriores? Ya lo vimos al gradiente. En el espacio, ¿cómo se define? Tendríamos el campo escalar F, que está definido desde un subconjunto de R3 y va a parar a R. Entonces, el gradiente de F no es otra cosa que el nabla, el operador nabla, aplicado a F, a ese campo escalar. Y esto nos da como resultado. El nabla era derivada de F, de la derivada respecto de X, versor Y, más la derivada respecto de Y, versor J, más la derivada respecto de Z, versor K. Y esto lo tenemos que aplicar al campo F de X y Z. Esto nos da como resultado la derivada de F respecto de X, versor Y, más la derivada de f respecto de y, versor j, más la derivada de f respecto de z, versor k. Y ahí tienen el gradiente. Entonces, cuando ustedes calculan el gradiente de f, no es otra cosa que el nabla aplicado a la función escalar, al campo escalar. Y eso siempre nos da como resultado un campo vectorial. Eso tienen que ir observando. ¿Qué es lo que obtenemos como resultado? ¿Hay alguna duda? Esto ya lo vimos. Entonces, No, no se olviden, cuando aplican el gradiente, es aplicar el nabla aplicado al campo escalar. Obtenemos como resultado un campo vectorial. ¿Bien? Bueno. ¿Bien? Y es lo que yo les digo acá. ¿Por qué? Porque después muchas veces les preguntan y no se acuerdan. El gradiente de un campo escalar resulta un campo vectorial. Bueno, la divergencia. ¿Cómo se calcula la divergencia? La divergencia la vamos a calcular a un campo vectorial. ¿Sí? El gradiente se aplica a un campo escalar. La divergencia a un campo vectorial. Bueno, también les voy a hacer la distinción en el plano y en el espacio. ¿Bien? Supongamos que la F, el campo, va a estar definido como esto, yo hace rato le había puesto F1, F2, también lo podemos llamar así.
m de xy versor y más n. Simplemente cambio la letra nada más. Entonces, la divergencia, que lo abreviamos de esta manera, de f, no es otra cosa que el operador nabla aplicado escalarmente a ese campo vectorial. Eso es por definición la divergencia. Es el operador nabla aplicado escalarmente al campo vectorial. ¿Quién era el nabla? Es la derivada respecto de x, versor y, más la derivada respecto de y, versor j. Escalar, ¿quién es f? M, versor y, más n, versor j. Bueno, ¿esto qué me da como resultado? Nos da la derivada de m respecto de x, más la derivada de n respecto de y. Entonces, cuando calculamos la divergencia, no es otra cosa que al operador nabla aplicarlo escalarmente al campo vectorial. Y nos da como resultado un campo escalar. ¿Sí? Un campo escalar. Eso tengan muy en cuenta. En el espacio. En el espacio tenemos f, lo vamos a denotar como m de x y z, versor y, más n de x y z, versor j, más p de x y z, versor k. Entonces, la divergencia, por definición, no es otra cosa que el operador nabla aplicado escalarmente a ese campo vectorial. Esto es, la derivada respecto de x, versor y, más la derivada respecto de y, versor j, más la derivada respecto de z, versor k. Escalar, y aplica, ahí ponemos el vector, la función vectorial, el campo vectorial. M, versor y, más n, versor j, más p, versor k. Esto nos da como resultado el siguiente campo escalar. La derivada de m respecto de x más la derivada de n respecto de y más la derivada de p respecto de z. ¿Qué obtenemos como resultado cuando calculamos la divergencia de un campo vectorial? Obtenemos como resultado un campo escalar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien, ¿van copiando? Esto es como lo que yo les estoy escribiendo es un resumen de lo que tenemos ahí en el archivo. Lo que tenemos acá. ¿Ven? Tal cual, poquito más abreviado. Esto es lo que yo les decía. Obsérvese que dice la divergencia de un campo vectorial es un campo escalar. Esto se lo utilizan mucho los ingenieros civil para el tema de los fluidos, de los ríos. Lo que dice es que si la divergencia es igual a 0, se dice que el fluido es incomprensible. Si la divergencia es negativa, el fluido se comprime. ¿Por qué? Porque cuando ustedes calculen esto y lo particularizan en un valor, en un punto, eso le da un número. ¿Estamos? Y si la divergencia es positiva, el fluido se expande. Esto lo usan mucho en ingeniería civil. Bueno, vamos con el rotacional. Vamos con el rotacional. ¿Cómo se define el rotacional? Para el rotacional vamos a considerar, porque es respecto de un campo vectorial, ¿estamos? Entonces, vamos a considerar el siguiente campo. Sea F, bueno, de X y Z, lo pueden escribir como M de X y Z, versor Y, más N de X y Z, versor J, más P.
de X y Z, versor K. El rotacional, que lo abreviamos así, ROT de F, el rotacional de F, así se lo denota, no es otra cosa que, por definición, el operador nabla aplicado vectorialmente a ese campo vectorial. Bien, ¿y esto a qué era igual? Esto, por definición, esto era un determinante de orden 3. Esto es, ponen I, J, K, los versores, ponen ahí, en la primera fila, ponen la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z. Y en la tercera fila ponen las componentes de esa función vectorial. M, N, P. Y bueno, y resolvemos ese determinante de orden 3. Es más, yo lo voy a subir un poquito para que no lo vean. Para que no lo vean. Y lo resolvamos acá. ¿Esto a qué es igual? Imaginariamente, tacho la primera fila, tacho la primera columna. Entonces esto me da la derivada de P respecto de I, menos la derivada de N respecto de Z. Versor I. Acá acuérdense que iría un menos, pero yo pongo más. Tacho la primera fila, segunda columna. Sería la derivada de M respecto de Z menos la derivada de P respecto de X, versor J. Más. Tacho la primera fila, tercera columna. La derivada de N respecto de X menos la derivada de M respecto de Y, versor K. Entonces ustedes fíjense, en cuando calculamos el rotacional de un campo vectorial, obtenemos como resultado otro campo vectorial. No me lo aprendo de memoria. Esto es lo que se tienen que acordar. Es cómo escribir ese determinante. ¿Estamos? No lo estudien de memoria. Profe, Decime, Zurita. Sí. sí, ¿por qué no lo resuelve y pone como, o sea, como sería el determinante y pone el signo menos? Hace esa transformación para que sea más. Porque acá, si yo pongo el menos, esto sería así, mira. Si yo pongo el menos, tacho la primera fila, segunda columna, sería la derivada de P respecto de X, menos la derivada de M respecto de Z. Sí. Saca factor común menos 1 y te queda esto. Para que te quede todo sumando. Ah, para que quede todo sumando. Ah, Claro, para que te quede siempre con signos positivos todos. Entonces, vos no puede. fíjate, si sacas signo menos, entonces esta derivada de M respecto de Z te queda, te va a quedar positivo y esta te va a quedar negativo. Entonces ahí ya se me hace un más. Claro. ¿Sí? En realidad ahí tendría que un signo menos, pero por cómo Sí, lo sí. escribo, me queda con signo más. Para que todos me queden con signo más. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver, entonces ya hemos definido el gradiente, la divergencia y el rotacional. Vamos ahora a ver los invariantes de segundo orden. Ya vamos a ver qué son los invariantes de segundo orden. Bueno, fíjense, acá lo tienen escrito el rotacional. ¿Ven? Lo tienen escrito, desarrollado de otra manera, pero acá ya lo tienen reagrupado. Que es como yo les escribí. ¿Ven? Lo tienen ya reagrupado. El rotacional, que es lo que les decía, siempre que ustedes calculen el rotacional de un campo vectorial, su resultado es otro campo vectorial. ¿Sí? El rotacional puede ser 0 o no. O sea, puede ser en realidad el vector nulo. No es 0, puede ser igual o no al vector nulo. Si es igual al vector nulo, se dice que el fluido es no turbulento, y si es distinto de 0, es turbulento. ¿Vamos?
Bueno, ¿qué son los invariantes de segundo orden? Bueno, resulta de que a este gradiente rotacional, a la divergencia, yo de acuerdo a lo que obtenga, si es un campo vectorial o un campo escalar, puedo volver a calcular, ya sea el gradiente, la divergencia o el rotacional. Depende, o sea, siempre y cuando la operación esté definida, de acuerdo a lo que obtenemos. Fíjense, ¿cuáles son los invariantes de segundo orden? Uno de ellos es la divergencia del gradiente. ¿Sí? Y esto es de un campo escalar, ¿no? Y esto es lo que se llama el laplaciano. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al gradiente de un campo escalar le vamos a calcular la divergencia. Cuando nosotros calculábamos el gradiente de un campo escalar, ¿qué obteníamos como resultado? Razonemos un poquito. Cuando calculaba el gradiente, chicos, a ver, yo voy escribiendo, sea f, vamos, sea f, ¿sí? Campo escalar. Cuando nosotros calculábamos el gradiente de f, esto era por definición el nabla aplicado a f, ¿no es cierto? ¿Qué obteníamos como resultado? ¿Un vector era, profe? ¿Puede ser? Oh, claro, un campo vectorial. Perfecto. Entonces, ¿esto qué puede ocurrir? Que esto puede estar aplicado en el plano o puede estar aplicado en el espacio que yo les dije, ¿se acuerdan? Bueno, en el plano, ¿qué obteníamos? El nabla aplicado a f no era otra cosa que la derivada de f respecto de x versor y más la derivada de f respecto de y versor j. En el espacio, el operador nabla, el gradiente, que es el operador nabla aplicado a f, era la derivada de f respecto de x versor y más la derivada de f respecto de y versor j más la derivada de f respecto de z versor k. ¿Sí? Eso por cómo estaba definido. Esto, entonces, cuando ustedes tienen el gradiente, tienen un campo vectorial. Y a un campo vectorial yo le puedo calcular la divergencia, que es lo que hemos definido anteriormente. ¿Sí? La divergencia se calcula a los campos vectoriales. ¿Sí? Entonces, yo quiero calcular, nosotros queremos calcular la divergencia al gradiente. ¿Me siguen hasta ahí? Esto no es otra cosa que calcular la divergencia ¿quién era el gradiente? El operador nabla aplicado a f. ¿Me siguen? ¿El razonamiento? Sí, Y profe. esto, por definición de la divergencia, era el operador nabla aplicado escalarmente, en este caso va a ser al nabla de f, al gradiente. ¿Estamos? Eso es por definición de la divergencia. Bien, entonces, esto vamos a tener que ver. Esto puede ser en el plano o en el espacio también. ¿Cómo y qué es lo que vamos a obtener? En el plano. La divergencia del gradiente no es otra cosa que la segunda derivada de f respecto de x dos veces, más la segunda derivada de f respecto de y dos veces. ¿Entienden por qué obtengo eso? Miren, le voy a hacer otro pasito. Le voy a hacer un paso pre. Antes que el nabla. Miren. Acá ustedes fíjense en la divergencia, yo les dije, es el nabla aplicado escalarmente al gradiente. Entonces, el nabla era la derivada respecto de x versor y, más la derivada respecto de y versor j. Ahí escribí el nabla. Fíjense en el renglón de arriba. Escalarmente, ¿a quién?
al gradiente. Y el gradiente no era otra cosa que la derivada de f respecto de x versor y más la derivada de f respecto de y versor j. Entonces, fíjense, cuando calculamos esa divergencia, ¿qué nos da? Acá tienen ese producto escalar, ¿no? Entonces nos da la segunda derivada de f respecto de x dos veces, más la segunda derivada de f respecto de y dos veces. Y eso es lo que se llama laplaciano de f. Esa formulita es lo que se llama el laplaciano de f. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes calculan, no se olviden, calculaban la divergencia de un campo vectorial, obtienen un campo escalar. En este caso, ¿quién es ese campo vectorial? El gradiente. En el espacio, yo ya les escribo de manera resumida, la divergencia del gradiente del operador, o sea, y el gradiente no era otra cosa que el nabla aplicado a f, esto nos va a dar la segunda derivada de f respecto de x dos veces, más la segunda derivada de f respecto de y dos veces, más la segunda derivada de f respecto de z dos veces. ¿Sí? Esto es lo que se conoce, esa fórmula, esta y esta fórmula es lo que se conoce como laplaciano de f. Proviene de Laplace. ¿Alguna duda? Por eso se llaman invariantes de segundo orden. Porque nosotros al campo escalar ya le habíamos aplicado el gradiente y a ese campo vectorial que obtenemos como resultado le calculamos la divergencia. Por eso se llaman invariantes de segundo orden. Vamos a otro caso. ¿Alguna duda, chicos? ¿Copiaron? Sí. Bueno. ¿Qué más podemos calcular? Veamos. Vamos a mover un poquito y ya vamos a volver a lo que es la función potencial. Podemos calcular, así como le hemos calculado la divergencia al gradiente, le vamos a el gradiente a un campo vectorial. Entonces, va a estar definido, o sea, nosotros le vamos a poder calcular el rotacional a ese gradiente. ¿Sí? Y vamos a ver cuándo va a haber una función, cuándo va a existir una función potencial. Ya les voy a dar después con un ejemplito. Bueno, entonces, nosotros tenemos CAF, un campo escalar. A ese campo, nosotros le vamos a calcular el gradiente. El gradiente no era otra cosa que el nabla aplicado a f. Y esto es la derivada de f respecto de x versor y más la derivada de f respecto de y versor j más la derivada de f respecto de z versor k. Ahí simplemente tenemos el gradiente. A ese campo vectorial le vamos a calcular ahora el rotacional. Entonces yo quiero calcular el rotacional del gradiente. Esto no es otra cosa. Queremos calcular el rotacional, el gradiente era el nabla aplicado al campo escalar. ¿Me siguen hasta ahí? Y por definición, el rotacional no es otra cosa que el nabla aplicado vectorialmente a ese campo vectorial, que en este caso es nabla aplicado a ese. ¿Me siguen? Eso es por la definición del rotacional. Bueno, y por la definición del rotacional, esto no es otra cosa que el determinante de orden 3. En la primera fila ponen I, J, K. En la segunda fila, la derivada respecto de X.
la derivada respecto de y, la derivada respecto de z. En la tercera fila ponen las componentes de ese campo vectorial, que en este caso es la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z. Y ahora resolvemos ese determinante de orden 3. Tacho imaginariamente, primera fila, primera columna. Entonces, a la derivada de f respecto de z la tenemos que volver a derivar, pero ahora respecto de y. Entonces vamos a obtener la segunda derivada de f respecto, ya la teníamos derivada respecto de z, ahora la derivamos respecto de y. Menos. La segunda derivada sería también, ¿verdad, profe? Claro, la segunda derivada de f respecto de quién. Se han tachado esto y esto. Ya la De y de z. de y luego de z. Perfecto. Versor y. Más. Y acá lo hacen al revés. Tacho primera fila, tacho segunda columna. Entonces va a ser la derivada de f, la segunda derivada de f. Ya la tenían derivada respecto de x, pero ahora la derivan respecto de z. ¿Vamos? Menos la segunda derivada de f. ¿Respecto de quién? La tenían derivada ya respecto de z, ahora la van a derivar respecto de x. Versor j. Más la derivada, tacho la primera fila, tercera columna. La derivada de segundo orden de f respecto de. La tenemos derivada respecto de y, ahora la derivamos respecto de x. Menos la segunda derivada de f respecto, la tenemos derivada respecto de x, ahora la derivamos respecto de y. Versor k. Y ese, entonces, el rotacional del gradiente. ¿Ven? El gradiente es un campo vectorial, entonces como es un campo vectorial, yo puedo calcular su rotacional. Está definido. El rotacional se le calcula a los campos vectoriales. Bueno, acá tienen que tener en cuenta algo. En el caso de que se cumplan las hipótesis del teorema de Schwarz-Clairaut, ¿cómo van a ser las derivadas de segundo orden cruzadas? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo eran el teorema de Schwarz-Clairaut? La f de xy con la f de ix. ¿Cómo eran? Teníamos funciones continuas, una f de manera tal que existían las derivadas parciales de primer orden, continuas en el entorno del punto P0. Bueno, en ese caso, cuando se cumplen las hipótesis, las segundas derivadas parciales, las cruzadas, son iguales. Entonces, si son iguales, esto va a ser igual a 0. Y esto va a ser igual a 0. Y esta va a ser igual a 0. Pero ojo, ¿no? Que por eso estoy escribiendo con otro color. Siempre y cuando se cumplan, ¿sí? Cuando se cumple el teorema de Schwarz-Clairaut. Entonces, en ese caso, todas esas derivadas van a ser iguales, entonces se anulan. Por lo que el rotacional va a ser igual al vector nulo. Pero esto no significa que le va a dar siempre igual al vector nulo. No, solamente le va a dar cuando se cumplen las hipótesis del teorema de Schwarz-Clairaut. Si no, no. ¿Estamos? Por eso les pongo ahí con rojo. En el caso de que se cumplan las hipótesis del teorema de Schwarz-Clairaut y el rotacional sea igual a 0, fíjense, volvamos, en ese caso vamos a decir que el campo es conservativo. ¿Estamos? O se dice que ese campo, si es rotacional de un campo,
es igual al vector nulo, se dice que es irrotacional o que es conservativo. ¿Qué quiere decir esto? A modo de conclusión, digamos, decimos que si F es un campo irrotacional, por eso les he remarcado ahí con verde, es decir, su rotacional es el vector nulo, eso significa que F grande va a ser igual al gradiente de F chica, una función escalar. O sea que va a existir esta función escalar F, de la cual F es su gradiente. Entonces, a esa F chica es lo que recibe el nombre como función, perdón, ya la voy a escribir bien, no quiero, es lo que recibe como el nombre de función potencial. Eso solamente, chicos, es cuando el campo es conservativo. Si el campo no es conservativo, no vamos a encontrar esa función potencial. ¿Estamos? Y F grande va a ser igual al gradiente de F, se denomina en ese caso campo vectorial conservativo. Y ya vamos a ver cuáles son las condiciones para que un campo sea conservativo. ¿Estamos? Bueno, antes de que veamos y encontremos la función potencial, como yo venía hablando de los invariantes de segundo orden, veamos cuál es el tercer invariante de segundo orden y volvamos a esto del campo conservativo y cuál es la función potencial. O sea, voy a hacer un salto, digamos, y ya vamos a ver cuáles son las condiciones para que el campo sea conservativo. Vamos al tercer invariante de segundo orden y recién volvamos a ver el tema de cuándo el campo es conservativo. Bueno, ¿cuál es el tercer invariante de segundo orden, por así decirlo? Es la divergencia del rotacional de un campo vectorial. Bueno, la divergencia nosotros le calculábamos a un campo vectorial. Sea F. La F, un campo vectorial, M versor I más N versor J más P versor K. Si nosotros le calculamos el rotacional a F, nosotros vimos que por definición esto era el nabla aplicado vectorialmente a F. Y esto, ahí escribíamos IJK, el determinante de orden 3, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z, y acá ponían M, NP, las componentes de ese campo vectorial. Y luego resolvíamos ese determinante y nos daba como resultado la derivada de P respecto de I menos la derivada de N respecto de Z versor I más la derivada de M respecto de Z menos la derivada de P respecto de X versor J. Yo estoy escribiendo el resultado del rotacional, no estoy haciendo nada nuevo. Más la derivada de N respecto de X menos la derivada de M respecto de Y versor K. Eso era el rotacional de ese campo vectorial. Bueno, como este es un campo vectorial, yo le puedo calcular la divergencia. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos calcular la divergencia de ese campo vectorial. Y que en este caso es el rotacional. Bueno, o sea, y esto por definición, ¿quién era? La divergencia era el nabla aplicado escalarmente al campo vectorial, que en este caso es el rotacional. Y el rotacional es el nabla aplicado vectorialmente a F. ¿Me siguen con el razonamiento? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿esto a qué es igual? ¿Esto a qué es igual? A la derivada respecto de X, que es el nabla, versor I,
más la derivada respecto de I versor J, más la derivada respecto de Z versor K, aplicado escalarmente al rotacional. ¿Y quién es el rotacional? Toda esta expresión que tenemos ahí. La derivada de P respecto de I menos la de N respecto de Z versor I más la derivada de M respecto de Z menos la derivada de P respecto de X versor J más la derivada de N respecto de X menos la de M respecto de Y versor K. Bueno, ¿y esto qué nos va a dar como resultado? Cuando calculábamos la divergencia nos daba un campo, de un campo vectorial nos da como resultado un campo escalar. Entonces tenemos que derivar a esta componente respecto de X. Y entonces esto nos va a dar la segunda derivada de P respecto de Y y luego la derivamos respecto de X, menos la derivada de segundo orden de N respecto de Z, luego respecto de X, más la derivada de segundo orden de M respecto de Z, luego respecto de Y, menos la derivada de segundo orden de P respecto de X y luego respecto de Y, más la derivada de segundo orden de N respecto de X y luego respecto de Z, menos, perdón, acá no es más, es menos, la derivada de segundo orden de P respecto de Y, no, es M, M, acá me he equivocado, M respecto de Y, ya la teníamos derivada, y ahora respecto de Y. Entonces, esa es la divergencia del rotacional. ¿Estamos? Nos da como resultado un campo escalar. Esa divergencia es igual a cero, fíjense que acá tenemos las derivadas cruzadas, por ejemplo, miren, acá tienen esta, acá tienen la de N, tienen las cruzadas, ¿ven? Bueno, esta divergencia es igual a cero cuando se cumplen, no, esto me pone con color, las hipótesis del teorema de Schwarz-Clairaut. Si se cumpliera las hipótesis del teorema de Schwarz-Clairaut, esta divergencia nos va a dar igual a 0. Esto es cuando se cumple el teorema de Schwarz-Clairaut. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la divergencia del rotacional nos va a dar igual a 0. Bueno, volvamos al tema de los campos conservativos. Ahí hemos visto las tres invariantes. Vamos al tema del campo conservativo. Entonces, nosotros vamos a decir, así para resumiendo la definición, resumiendo, F, un campo vectorial. Vamos a decir que F es conservativo, esta es la definición, ¿no? Si, solo si, existe F, que se llama función potencial, tal que F es igual al gradiente de F. ¿Estamos? Bueno, entonces en ese caso es conservativo. Bueno, pero ¿qué condiciones tienen que cumplirse en realidad, ya sea en el plano o en el espacio, para que el campo sea conservativo? Porque no es tan fácil que, bueno, a ver, ¿cuándo va a coincidir ese campo vectorial con el gradiente de esa función escalar? ¿Cómo le encuentro esa función escalar? ¿Sí? A esa f. Tiene que cumplirse algunas condiciones para que sea fácil de darme cuenta cuándo es conservativo. Bueno, en el plano, y este está el teorema. Dado el campo vectorial definido en el plano como M
de xy versor y más n de xy versor j, donde m y n tienen derivadas parciales continuas en un disco abierto R. Entonces decimos que f es conservativo si y solo si la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Que el campo es conservativo. La tesis, queremos demostrar, es que la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Bueno, la demostración. Como el campo es conservativo por definición, f, va a existir una función f, una función escalar, tal que el f grande va a ser igual al gradiente de f. Por lo tanto, m de xy versor y más n de xy es igual a f de x, a la derivada de f respecto de x, versor y, más la derivada de f respecto de y, versor j, porque ese es el gradiente. No se olviden que el gradiente de f es igual a f de x, versor y, más f de y, versor j. Entonces, por igualdad de vectores, m es igual a la derivada de f respecto de x, y n es igual a la derivada de f respecto de y. Derivando ambos miembros de la igualdad 1 y de la igualdad 2, a los de la igualdad 1 los vamos a derivar respecto de y, y a los de la igualdad 2 los vamos a derivar respecto de x. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la derivada de m respecto de y igual a la segunda derivada de f respecto de x y luego de y. La derivada de n respecto de x es igual a la segunda derivada de f respecto de y luego de x. En los segundos miembros, 3 y 4, son iguales. Son iguales que los primeros, ¿sí? En consecuencia, el campo para que sea conservativo es necesario que la derivada de f, la derivada de m respecto de y, sea igual a la derivada de n respecto de x. ¿Para qué? Para que estas cruzadas sean iguales. Para que sean iguales, necesariamente la m respecto de y debe ser igual a la la derivada de n respecto de x. ¿Vamos? Bueno, y en el espacio, simplemente lo voy a definir, la demostración, la voy a dejar para que ustedes la vean. Bueno, dado un campo vectorial en el espacio, sea f igual a m versor i más n versor j más p versor k, donde m, n y p tienen derivadas parciales continuas. F es conservativo sí y solo sí. La derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. La derivada de m respecto de z debe ser igual a la derivada de p respecto de x. La derivada de n respecto de z debe ser igual a la derivada de p respecto de x. Tienen que cumplir las tres condiciones, esta y esta. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el campo es conservativo. Si ustedes se fijan, esto en realidad son las componentes del vector rotacional. Si ustedes calculan el rotacional, el campo es conservativo cuando el rotacional es 0. ¿Sí? Bueno, la demostración se las voy a dejar para ustedes. Pero quiero que veamos un ejercicio antes de que nos vayamos. Sobre todo si ustedes se fijan, les explico toda la teoría, pero no hemos visto ningún ejercicio. Bueno, veamos el ejercicio 5. Dice, dado el campo vectorial f de x y. Este es el 5, yo lo voy a copiar. F de x y z igual a 1 sobre y, versor y, menos x sobre y cuadrado, versor j, más 2z menos 1, versor k. Dice, existe una función escalar f tal que f sea igual al gradiente. Si su respuesta es afirmativa, encuentre f. Si nosotros decimos que f es igual al gradiente de f, que es lo que me están preguntando, esto, si me preguntan si esto
¿vale? Lo que nos están preguntando en realidad es si F es conservativo. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Es conservativo el campo, ese campo vectorial? Bueno, entonces, para que el campo sea conservativo, el rotacional vale 0. O lo que es lo mismo, se tienen que cumplir las condiciones. Que la derivada de m respecto de y sea igual a la derivada de n respecto de x. La derivada de m respecto de z igual a la derivada de p respecto de x. Y la derivada de n respecto de z tiene que ser igual a la derivada de p respecto de y. ¿Quién es m? Anotemos, fíjense. De acuerdo al campo que nosotros tenemos, esto es m. Es 1 sobre i. ¿Quién es n? Es igual a menos x sobre i cuadrado. ¿Y quién es p? Es 2z menos 1. Bueno, si el campo, tenemos que ver si se cumplen las tres condiciones. Si ustedes derivan m respecto de i, ¿cuánto les da, chicos? Menos 1 sobre i, profe. Menos 1 sobre i cuadrado. Sí. Bueno, y si ustedes derivan n respecto de x, ¿cuánto les da? En el denominador i a la cuarta y en el numerador Estás derivando respecto de x. i es constante, ¿verdad? Ajá, y es constante. Menos i cuadrado Menos 1 sobre... sobre i cuadrado. ¿No les Sí, da así? O claro, sea ya que es después voy igual. simplificando. O sea que les da igual. Se cumple la Sí. primera condición. Mire, se cumple esta condición. Se cumple la segunda. La derivada de m respecto de z. ¿Cuánto les da? Si a m la derivan respecto de z, ¿cuánto les Cero. da? 0. ¿Y cuánto les da si derivan p respecto de x? ¿Cuánto les da? 0. O sea, que son iguales. Y se cumple la segunda condición. Y la tercera, ¿cuánto La vale la tercera derivada? también va a ser 0, ¿verdad? También, la derivada de n respecto de z es 0. Y si ustedes derivan p respecto de i, también es 0. O sea que, por lo tanto, como se cumplen las tres condiciones, decimos que, por lo tanto, f es conservativo. Y si el campo es conservativo, eso por definición significa que existe una f tal que f grande es igual al gradiente de f. ¿Vamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Donde f chica, esa f chica es la función potencial. Bueno, entonces ahí decía en el ejercicio que si su respuesta es afirmativa, que encontremos f. Tenemos que determinar quién es esa función potencial. Bueno, entonces miren, voy a escribir. El campo f era igual a 1 sobre i versor i menos x sobre i cuadrado versor j más 2z menos 1 versor k. Eso es f. Y eso es igual al gradiente de f. O sea que esto es f de x versor i más f de i versor j más f de z versor k. No se olviden de entrar al aula y registrar la asistencia, ¿no? Hoy es sin clave. Bueno, entonces, por igualdad de vectores, esto es m, ¿no? Entonces, como m, que en este caso es 1 sobre i, es igual a la derivada de f respecto de x. ¿Estamos? Entonces,
¿cómo hago para obtener f si yo conozco la derivada de f respecto de x? ¿Qué tendría que hacer? Yo conozco la derivada de f respecto de x y quiero conocer f. ¿Qué tengo que hacer si yo conozco su derivada? Integrarla. Ajá, ¿y respecto de quién? De x. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿cuánto me da esa integral? ¿Cuánto me da? Si ustedes integran 1 sobre i y están integrando respecto de x. El 1 sobre i es como una constante. Entonces, cuando integran, esto les da x sobre la constante. X sobre y. Más una constante. La función que ustedes tienen es una función de 3 variables. De x, y z. Y estamos integrando respecto de x. Entonces, la y y la z son como constantes. Entonces, yo pongo más una phi de iz. Entonces, esa función potencial tiene esta forma. X sobre y más una phi de iz. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ustedes pongan más logaritmo de z por i. ¿Por qué? Porque cuando ustedes la derivan respecto de x, derivan solamente el primer término y el otro le da 0. ¿Estamos? Bueno, esta es la candidata a ser la función potencial. Este procedimiento lo tienen que entender porque después en ecuaciones lo volvemos a repetir. Bueno, ¿cómo? Por igualdad de vectores, n, que es igual a menos x sobre y cuadrado, es igual a la derivada de f respecto de y. Es igual a la derivada de f respecto de y. Ajá, esto es n. Y esta es la derivada de f respecto de y. Pero yo la conozco a f. Entonces, si ustedes la derivan a f respecto de y, ¿a qué les da igual? Si ustedes derivan esta expresión respecto de y, les da menos x sobre y cuadrado más phi, la derivada de phi, respecto de y. O si quiere la denotemos así. La phi depende de y de z. Entonces más una phi que depende de y. Esto se cancela y esto se cancela. Entonces me queda que phi de y es igual a 0. Pero no se olviden de que esa phi es una función que depende de y de z. Entonces, para conocer phi, tienen que integrar respecto de y. Entonces, ¿cuánto le va a dar esa phi de iz? Si ustedes integran. Les va a dar una constante, ¿no es así? Bueno, pero como están integrando, esa función depende de y de z, y están integrando respecto de y, la z es como si fuese una constante. Entonces, esto van a obtener una función psi de z, una constante. Entonces, la candidata a ser la función potencial tiene esta forma. Voy reemplazando. Miren, como yo ya encuentro quién es phi, la función potencial tiene esta forma. F de x y z es igual a x sobre y más psi de z. Reemplazo quién es, la phi. Bueno, vuelvo a usar la otra condición que me queda. Como P, que en este caso es 2z menos 1, es igual a la derivada de f respecto de z. Entonces, 2z menos 1 es igual a la derivada de f respecto de z. Y si yo derivo esto respecto de z, la función potencial, esto me da como resultado phi' de z.
Entonces, ¿cómo hago para obtener phi' de z? ¿Cómo hago para obtener psi' de z, psi de z, perdón? Tengo que integrar 2z menos 1 respecto de z. Y eso me da 2z cuadrado sobre 2 menos z. Más una constante c, si quieren llamar. Bueno, entonces, ya tengo quién es psi. Entonces, por lo tanto, f de x y z va a ser igual a x sobre y más z cuadrado menos z más c. ¿Quién es esta? La función potencial que me pedían que determine. ¿Alguna duda? Esto en la práctica lo vamos a volver a hacer, así que no se preocupen. ¿Sí? Después, de todas maneras, lo miran de nuevo, pero esta es la función potencial, y es así como se la determina. Bien, eso es todo por hoy, chicos.